A veces, la vida te destroza tanto que una mansión de $75 te parece una segunda oportunidad. Para Wesley Banks, un padre soltero de 46 años que había perdido su trabajo y su matrimonio en el mismo año, esa casa en ruinas era todo lo que le quedaba para ofrecer a su hija Paige y a su perro Benson. Se mudaron allí con la esperanza de encontrar paz y empezar de nuevo. Pero en su tercera mañana, Benson empezó a ladrar frenéticamente cerca del jardín lateral, cubierto de maleza. Wesley siguió al perro hasta la ventana de la terraza acristalada y miró dentro. Allí, a la luz del día, había una mujer, silenciosa e inmóvil, mirándolo fijamente. Se llamaba Delane y había estado viviendo en secreto en las habitaciones olvidadas de la mansión, porque alguien se escondería en una casa que nadie quería. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Wesley Banks nunca había imaginado que su vida se reduciría a $75 y a una apuesta por una casa que nadie quería. Había dedicado 22 años a Hartfield Manufacturing, trabajando en la misma cadena de montaje, viendo cómo las mismas caras envejecían junto a la suya. Había empezado allí nada más terminar el instituto, joven y fuerte, creyendo que un trabajo estable y un esfuerzo honesto le permitirían construir una vida sólida. Y durante un tiempo así fue. Se casó con Linda cuando tenía 24 años. Compraron una pequeña casa en Maple Street con un patio trasero lo suficientemente grande como para que su hija Paige pudiera correr por él. La vida no era perfecta, pero era la suya. Entonces, en octubre pasado, llegaron los despidos. La empresa alegó reestructuración, competencia extranjera, las razones habituales que sonaban razonables en un comunicado de prensa, pero que se sentían como un puñetazo en el estómago cuando te faltaban 53 notificaciones para jubilarte. Wesley era el número 17 de la lista. Le dieron 2 semanas de preaviso y una indemnización que apenas cubría 3 meses de facturas. Linda se marchó 2 meses después. Ella dijo que no era por el dinero, que llevaban años distanciándose, que necesitaba reencontrarse a sí misma. Wesley no discutió. Estaba demasiado cansado, demasiado aturdido. El divorcio se formalizó en abril y en mayo ella se había vuelto a casar con un gerente de la tienda de comestibles donde trabajaba a tiempo parcial. Wesley se enteró por Paige, que le dio la noticia con delicadeza, como si intentara no romper algo que ya estaba destrozado. Paige tenía sus propias heridas, 24 años, una licenciatura en comunicación y un compromiso roto que había destrozado sus cuidados planes. Su novio desde hacía 6 años, Connor, la había engañado con alguien de su grupo de amigos. Cuando Paige se enteró, no solo lo perdió a él, perdió todo el círculo social que habían construido juntos. Nadie quería tomar partido, así que eligieron el camino más fácil y se alejaron de ella. Volvió a casa en diciembre, durmiendo en la habitación de su infancia, rodeada de pósters que nunca había quitado y sueños que se sentían cada vez más lejanos. Padre e hija se rodeaban en la pequeña casa de Maple Street como animales heridos, ambos tratando de ser fuertes por el otro, ambos fracasando en silencio. Wesley aceptó trabajos ocasionales, trabajos de jardinería, pequeñas reparaciones, cualquier cosa para mantenerse ocupado y ganar unos dólares. Paige enviaba currículos a diario y sus rechazos se acumulaban como facturas sin pagar. El perro Benson, un Golden Retriever mestizo de 7 años con unos expresivos ojos marrones, parecía ser el único que los mantenía unidos. Exigía paseos y atención, los obligaba a mantener cierta rutina, cierta conexión con los placeres sencillos. La subasta del condado tuvo lugar un martes húmedo a finales de junio. Wesley había ido solo porque había visto un folleto en la ferretería que anunciaba propiedades embargadas y terrenos con impuestos atrasados. No tenía intención de comprar nada. Apenas tenía ahorros suficientes para pagar el alquiler del mes siguiente, pero necesitaba salir de casa. Necesitaba sentir que estaba haciendo algo, cualquier cosa para cambiar su trayectoria. La subasta se celebró en el aparcamiento del juzgado. Un subastador aburrido repasaba una lista de propiedades que nadie quería. Terrenos baldíos con problemas de drenaje, una gasolinera quemada a las afueras de la ciudad, una casa móvil sin ruedas. Wesley se quedó al fondo de la pequeña multitud, con las manos en los bolsillos, viendo cómo la gente pujaba sin entusiasmo. Luego llegaron al lote 47, la mansión Peaton en Old Mill Road,
Wesley conocía el lugar por su reputación. Todo el mundo en Hartfield lo conocía. La enorme mansión victoriana se alzaba sobre 3 acres a las afueras de la ciudad, oculta tras árboles frondosos y una valla de hierro oxidada. Llevaba abandonada desde los años 70, quizá más. Los niños contaban historias sobre fantasmas. Los adultos la llamaban la mansión encantada. El condado la había embargado por impuestos atrasados hacía años y desde entonces había estado intentando deshacerse de ella. 14 habitaciones. Construcción original de 1889, 3 acres de terreno. El subastador parloteaba. La propiedad se vendía tal cual. El comprador se haría cargo de todas las reparaciones y de las infracciones del código. ¿Alguien ofrece $500? Silencio. La multitud se movía incómoda. $500 por una mansión parecía una ganga, hasta que se pensaba en lo que costaría dejarla habitable. ¿$250? El subastador lo intentó, con voz cansada. Más silencio. Alguien en primera fila se rió. $100, señores. Seguro que alguien quiere esta propiedad. Wesley sintió que algo cambiaba en su interior. Quizás era desesperación. Quizás era el tipo de impulso imprudente que surge cuando ya has perdido todo lo que te importaba. Levantó la mano. 75, gritó. El subastador lo miró como si estuviera loco. Señor, la puja inicial es... Lo sé, dijo Wesley, pero eso es lo que tengo, $75. La multitud se volvió para mirar. Wesley sintió que se sonrojaba, pero mantuvo la mano levantada. El subastador miró a su alrededor, esperando que alguien más pujara para salvar a este hombre de su propia estupidez. Nadie lo hizo. Vendido, dijo finalmente el subastador, sacudiendo la cabeza. Lote 47 para el caballero de atrás por $75. Wesley pagó en efectivo. 3 billetes de 320, uno de 10 y otro de 5, y se marchó con la escritura de una propiedad en la que nunca había estado. Cuando llegó a casa y le contó a Paige lo que había hecho, ella lo miró fijamente durante un largo rato antes de echarse a reír. No era una risa burlona, sino la que surge de la sorpresa y lo absurdo, y tal vez de una pequeña semilla de esperanza. Papá, dijo cuando pudo volver a respirar, ¿de verdad acabas de comprar una mansión encantada por el precio de una cena decente? He comprado un hogar para nosotros, dijo Wesley, aunque no estaba seguro de creerlo él mismo. A la mañana siguiente fueron a verla, con Benson jadeando felizmente en el asiento trasero. Old Mill Road apenas estaba pavimentada, con más baches que asfalto, bordeada de pinos que bloqueaban la mayor parte de la luz del sol. La mansión apareció de repente, como algo que emerge de un sueño, o de una pesadilla, según la perspectiva. Era enorme. 3 pisos de tablillas desgastadas y pintura descascarillada, con un porche envolvente que se hundía en algunos lugares y una torre en la esquina oeste que se inclinaba ligeramente hacia un lado. Las ventanas estaban intactas, pero tan sucias que parecían opacas. El jardín era una jungla de hierba alta y rosales silvestres que hacía tiempo que habían escapado a cualquier noción de cultivo. «Dios mío», susurró Paige. A Wesley se le encogió el corazón. A la cruda luz del día, su compra impulsiva parecía menos una oportunidad y más el error definitivo de un hombre que había perdido la capacidad de pensar con claridad. Pero entonces Benson saltó del coche y se lanzó a correr por la hierba, moviendo la cola con entusiasmo, y algo en la alegría pura del perro hizo que Wesley enderezara los hombros. «Veamos qué tenemos», dijo. La puerta principal estaba abierta. No quedaba nada dentro que valiera la pena robar. Entraron en un gran vestíbulo con una escalera curva y suelos de parqué sucios que quizá alguna vez habían sido hermosos. El polvo flotaba en el aire como niebla. Las habitaciones se extendían en todas direcciones, más espacio del que Wesley había tenido nunca, más espacio del que parecía posible desde el exterior. Paige caminó lentamente, con sus pasos resonando. «Es como una cápsula del tiempo», dijo en voz baja. «Mira esta carpintería y las vidrieras». Señaló una ventana en el rellano por donde la luz de la tarde se filtraba a través de los paneles de vidrio de colores, proyectando manchas ámbar y azules en la pared. A pesar del deterioro, a pesar de los años de abandono, había belleza aquí, potencial. Pasaron la tarde explorando, descubriendo habitación tras habitación, una biblioteca con estanterías empotradas y una chimenea, un comedor con una lámpara de araña aún colgada, una cocina que necesitaría una reforma completa.
Habitaciones en el segundo piso con vistas a los jardines cubiertos de maleza, la habitación de la torre, que se balanceaba ligeramente cuando se caminaba por ella, pero que ofrecía una vista panorámica de toda la propiedad. Podríamos hacerlo, dijo Paige cuando el sol comenzó a ponerse. Estaba de pie en lo que podría haber sido una sala de música, pasando la mano por el marco de una ventana. Requeriría trabajo, pero podrían hacerla habitable. Wesley asintió, sintiendo de nuevo esa peligrosa chispa de esperanza. Quizás no había cometido un error. Quizás esto era exactamente lo que necesitaban. Un proyecto lo suficientemente grande como para exigir toda su atención, para darles un propósito más allá de sus penas y duales. No tenía sentido pagar el alquiler de la casa de Maple Street cuando eran propietarios de este lugar, por improbable que pareciera esa propiedad. Empaquetaron sus modestas pertenencias, alquilaron un camión por $50 y hicieron la transición durante un largo fin de semana. Paige se quedó con una habitación en el segundo piso con vistas al jardín. Wesley tomó una habitación más pequeña al final del pasillo. Instalaron una estufa de camping en la cocina y conectaron cables de extensión a los pocos enchufes que aún funcionaban. Era duro, incómodo y completamente insostenible a largo plazo, pero era suyo. Los 2 primeros días en la mansión pasaron en una confusión de limpieza y descubrimientos. Wesley y Paige trabajaron con una intensidad concentrada que resultaba casi terapéutica, fregando décadas de suciedad de las ventanas y barriendo habitaciones que no se habían tocado en generaciones. Benson los seguía a todas partes, con sus uñas repiqueteando en los suelos de madera, deteniéndose de vez en cuando para olfatear en las esquinas, o ladrar a sombras que podían ser ratones o nada en absoluto. Wesley se despertaba cada mañana con una sensación de propósito que no había sentido en meses. Siempre había algo que hacer, siempre otra habitación que explorar, otra reparación que evaluar. La mansión tenía unas necesidades abrumadoras, pero eso era extrañamente reconfortante. Podía perderse en el trabajo con la simple lógica de arreglar lo que estaba roto. A la tercera mañana, Wesley se despertó con el canto de los pájaros que se colaba por su ventana. El sol acababa de asomar por encima de los árboles, pintando el jardín cubierto de maleza con tonos verde dorado. Permaneció tumbado en su saco de dormir durante un momento, escuchando cómo la vieja casa se asentaba y crujía a su alrededor, y sintió algo parecido a la paz. Bajó las escaleras, dejó salir a Benson por la puerta trasera, a lo que en su día había sido un jardín formal. El perro se adentró en la hierba alta con su entusiasmo habitual, desapareciendo y reapareciendo, mientras seguía caminos invisibles que solo él podía entender. Wesley se quedó de pie en el porche, con una taza de café en la mano, observando cómo la luz de la mañana cambiaba el carácter del paisaje. Fue entonces cuando el comportamiento de Benson cambió. El perro había estado corriendo en amplios círculos, feliz, pero de repente se detuvo cerca del límite este de la propiedad. Todo su cuerpo se puso rígido, las orejas se le levantaron y la cola se le puso recta. Entonces empezó a ladrar. No eran los ladridos juguetones que hacía cuando perseguía ardillas, sino ladridos profundos y urgentes que transmitían una nota de alarma. Benson llamó a Wesley. «¿Qué pasa, chico?» El perro no acudió. Se quedó inmóvil, ladrando a algo que Wesley no podía ver, saltando de vez en cuando y arañando el aire con las patas. Wesley dejó el café y se dirigió a través del césped cubierto de maleza, con el rocío empapando sus zapatillas. Al acercarse, se dio cuenta de que Benson estaba concentrado en una estructura que no había notado durante sus exploraciones iniciales. Era una terraza acristalada añadida al lado este de la casa, casi completamente oculta por unos arbustos de lilias y enredaderas. Los paneles de cristal estaban tan cubiertos de suciedad y hojas que la había confundido con otra sección de la pared. «Benson, quieto», dijo Wesley, tratando de agarrar al perro por el collar. Pero Benson se apartó, dio una vuelta y apoyó el hocico contra una de las ventanas inferiores, ahora gimiendo en lugar de ladrando. Wesley se acercó a la ventana con la intención de tirar del perro hacia la casa. Apoyó las manos contra el cristal para mirar dentro, esperando no ver nada más que una habitación vacía y abandonada. En cambio, vio a una mujer. Estaba de pie a unos 3 metros de la ventana,
completamente inmóvil, con el pelo oscuro recogido en una trenza suelta sobre un hombro. Llevaba ropa sencilla, vaqueros y un jersey gris descolorido a pesar del calor del verano. Tenía el rostro pálido y anguloso, con ojeras que delataban cansancio o enfermedad, o ambas cosas. No miraba hacia la ventana, miraba directamente a Wesley. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. La mente de Wesley luchaba por procesar lo que estaba viendo. Una persona viva dentro de su casa, dentro de una habitación que no sabía que existía. La parte racional de su cerebro intentó dar explicaciones. Una ocupa, una persona sin hogar que buscaba refugio, alguien que había estado viviendo allí antes de que él comprara la casa. Pero la forma en que ella estaba allí, tan tranquila e inmóvil, mirándolo con una expresión que él no lograba descifrar, hizo que todos los pensamientos racionales se esfumaran. «Hola», dijo Wesley, con la voz ligeramente quebrada. «¿Me oyes?» La mujer no respondió. Dio un paso lento hacia atrás, luego otro, adentrándose en las sombras del pasillo interior más allá de la terraza acristalada. En cuestión de segundos, desapareció por completo. El corazón de Wesley latía con fuerza. Se alejó de la ventana, casi tropezando con Benson, que seguía gimiendo y arañando el cristal. Le temblaban las manos. Necesitaba pensar, necesitaba averiguar qué hacer, pero su mente iba a 1000 por hora en demasiadas direcciones a la vez. «Papá». Wesley se dio la vuelta y vio a Paige de pie en el patio trasero, todavía en pijama, entrecerrando los ojos ante la luz de la mañana. «¿Qué pasa? He oído ladrar a Benson. Hay alguien en la casa», dijo Wesley. Las palabras salieron a borbotones. «Una mujer. La acabo de ver por la ventana». La expresión de Paige pasó instantáneamente de la confusión somnolienta a la alarma. «¿Qué? ¿Dónde?» Wesley señaló hacia la terraza acristalada. «Ahí dentro. Estaba ahí de pie, mirándome». Y luego se marchó. Paige se acercó, mirando la estructura medio oculta por la vegetación. Ni siquiera sabía que esa habitación estaba ahí. Yo tampoco. Se quedaron juntos, ambos mirando las ventanas sucias como si la mujer fuera a reaparecer. Benson había dejado de ladrar, pero permanecía alerta, con la atención fija en la terraza acristalada. «¿Parecía peligrosa?», preguntó Paige en voz baja. Wesley pensó en el rostro de la mujer, en sus ojos cansados, en la forma en que simplemente había retrocedido hacia las sombras en lugar de correr. «No», dijo lentamente. «Parecía asustada. Deberíamos llamar a la policía. Quizás». Wesley se pasó la mano por el pelo, tratando de pensar con claridad. «Primero busquemos una forma de entrar. A ver con qué nos encontramos». Rodeaban la mansión. Benson iba adelante hasta que encontraron una puerta en el lado este que habían supuesto que era un armario durante su exploración inicial. Wesley probó el pomo, pero estaba cerrada por dentro. Pegó la oreja a la puerta, escuchando, pero no oyó nada. «Tiene que haber otra entrada», dijo Paige, con la voz tensa. La encontraron en la biblioteca, oculta detrás de una estantería que llegaba hasta el techo y que resultó ser una puerta con bisagras ocultas. Wesley la abrió lentamente, dejando al descubierto un estrecho pasillo que conducía al ala este. El polvo se acumulaba en el aire, pero había huellas, recientes, delicadas, pertenecientes a alguien que había recorrido ese camino muchas veces. Wesley sintió un nudo en la garganta. Alguien había estado viviendo aquí, moviéndose por la casa mientras él y Paige dormían. Esa idea debería haberlo aterrorizado, pero en cambio sintió una extraña mezcla de miedo y tristeza. Quienquiera que fuera esta mujer, se había estado escondiendo en una mansión abandonada. Eso denotaba desesperación, no malicia. «Papá», susurró Paige, agarrándole del brazo. «Quizá deberíamos llamar a alguien». «Esto es una locura, lo sé», dijo Wesley, pero no cogió el teléfono. En lugar de eso salió al pasillo. Paige y Benson le siguieron de cerca. El pasillo daba a la terraza acristalada donde Wesley había visto a la mujer. Era un espacio precioso a pesar del abandono. Tenía paredes de cristal en 3 lados, un suelo de baldosas con un intrincado diseño floral y muebles de hierro forjado aún dispuestos alrededor de una pequeña mesa. Pero lo que llamó la atención de Wesley fueron los signos de ocupación. Un saco de dormir enrollado cuidadosamente en una esquina, una pila de libros, un hornillo portátil de camping, blocks de dibujo y material de dibujo cuidadosamente colocados en una estantería, y en el alféizar de la ventana, exactamente donde había estado la mujer, había un pequeño pájaro de porcelana.
Estaba exquisitamente detallado, pintado a mano en tonos azules y grises, posado en una pequeña rama. La pintura era reciente y la artesanía extraordinaria. Paige lo cogió con cuidado y lo giró entre sus manos. Alguien lo había hecho recientemente. Wesley atravesó la terraza acristalada y entró en el pasillo contiguo, donde encontró más pruebas de que alguien había vivido allí. Un cuarto de baño improvisado con jarras de agua, ropa colgada de un tendedero tendido entre viejas tuberías. Todo estaba ordenado, organizado, casi obsesivamente limpio. No se trataba de alguien destructivo o descuidado. Era alguien que intentaba vivir de forma invisible, dejando la menor huella posible. «Papá, mira esto», llamó Paige desde la terraza acristalada. Sostenía uno de los blocs de dibujo. Wesley regresó y miró por encima de su hombro los dibujos de notable habilidad, representaciones detalladas de la arquitectura de la mansión, estudios de las plantas del jardín, retratos de pájaros y pequeños animales. Cada página mostraba el trabajo de alguien con un gran talento artístico. «Sea quien sea», dijo Paige en voz baja, «lleva aquí un tiempo, meses, tal vez». Wesley asintió con la cabeza, mirando fijamente el pasillo vacío por donde había desaparecido la mujer. «Y nosotros acabamos de invadir su hogar». Se quedaron en silencio, abrumados por el peso de esa revelación. La mansión viviendo allí había convertido ese lugar en su refugio, y ahora tenían que decidir qué hacer al respecto. Wesley y Paige se quedaron en la terraza acristalada durante mucho tiempo después de descubrir los signos de habitabilidad, sin saber muy bien qué hacer. La luz de la mañana se filtraba a través del cristal sucio, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire quieto. Benson se había acomodado cerca del saco de dormir, apoyando la barbilla en las patas y mirando de vez en cuando hacia la puerta por donde había desaparecido la mujer. «No podemos fingir que no la hemos visto», dijo Paige finalmente, aunque su voz carecía de convicción. «No», asintió Wesley, «pero llamar a la policía tampoco me parece bien». «¿Por qué? Está entrando sin permiso. Ahora esta casa es nuestra». Wesley volvió a coger uno de los blocs de dibujo y hojeó las páginas de cuidados dibujos. «¿De verdad? Llevamos aquí 3 días. Ella lleva aquí meses, quizá más. ¿Quién es el verdadero intruso?» Paige cruzó los brazos con expresión preocupada. «Y así no es como funciona el derecho de propiedad, papá». «Lo sé». Wesley dejó el bloc de dibujo con cuidado, exactamente donde lo había encontrado, pero ella no ha oído nada. «Mira este lugar. Está más limpio que la mayor parte de la casa. Ella lo ha estado cuidando». Decidieron esperar. Parecía la única opción razonable en una situación que desafiaba la razón. Se retiraron a la parte principal de la casa, dejando abierta la puerta oculta, e intentaron seguir con su día como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Wesley se encontraba constantemente pendiente del ala sellada, preguntándose si la mujer seguía allí, si los estaba observando, si tenía miedo. No podía concentrarse en las reparaciones que había planeado. En cambio, se sentó a la mesa de la cocina con su ordenador portátil, buscando información sobre los derechos de los ocupantes ilegales y las leyes de allanamiento. El panorama legal era complicado, ya que variaba según el estado y las circunstancias. Si alguien había estado viviendo abiertamente en una propiedad durante un cierto periodo, podía tener algún derecho legal, pero esta mujer se había estado escondiendo, lo que probablemente cambiaba las cosas. Paige llamó por teléfono a sus amigos y les hizo preguntas hipotéticas sobre qué se debía hacer si se encontraba a alguien viviendo en su casa. Las respuestas variaron desde llamar inmediatamente a la policía hasta sugerirle que estaba loca por no haber llamado ya. Nadie le dio la respuesta que Wesley quería oír, que había una solución sencilla y compasiva que no implicaba a la policía, el desalojo o la compleja maquinaria legal. La tarde se alargaba. Benson seguía volviendo a la puerta oculta, sentándose cerca como si estuviera vigilando. Wesley observó al perro y sintió una inesperada afinidad con los pacientes animales, su disposición a simplemente esperar y ver qué pasaba. Al acercarse la noche, Wesley tomó una decisión. Preparó una comida sencilla, sopa enlatada calentada en su hornillo de camping, rebanadas de pan, un termo de café. Lo colocó todo en una bandeja con platos de papel y cubiertos de plástico. Paige lo observaba desde la puerta. «¿Qué estás haciendo?» «Ofreciendo hospitalidad», respondió Wesley con sencillez. «Papá,
Esto es una locura. No sabes nada de esta mujer. Podría ser peligrosa. Wesley miró a los ojos a su hija. ¿Te parece peligrosa? Sinceramente, Paige dudó y luego negó lentamente con la cabeza. No, parece asustada. Pero eso no significa que yo lo sepa. Eso no significa que estemos a salvo, la interrumpió Wesley con suavidad. Pero sí significa que es humana y los humanos necesitan comer. Llevó la bandeja hasta la puerta oculta y la dejó con cuidado en el suelo, justo dentro del umbral. No llamó ni intentó ver dentro del pasillo a oscuras. Simplemente dejó la comida y se alejó. Paige pensó que estaba siendo ingenuo. Se lo dijo varias veces mientras preparaban su propia cena y comían en la biblioteca con la puerta abierta para poder vigilar el pasillo. Wesley no discutió con ella. Quizás ella tenía razón. Quizás él estaba proyectando su propia desesperación en una desconocida, viendo en su aislamiento algo que reflejaba su propia sensación de estar perdido y ser rechazado. Pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de su rostro en la ventana. La quietud, el agotamiento, la ausencia de agresividad o amenaza. Estaba allí de pie como alguien que se ha quedado sin lugares a los que huir. Esa noche se quedaron despiertos más tarde de lo habitual, ambos demasiado nerviosos para dormir. Paige se puso a mirar su teléfono. Wesley fingió leer un libro que había encontrado en la biblioteca. Hacia medianoche, Benson se levantó de su sitio junto a la chimenea y se dirigió a la puerta oculta. El corazón de Wesley se aceleró, pero se obligó a permanecer quieto, a dejar que sucediera lo que tuviera que suceder. Pasaron 5 minutos y Benson regresó, moviendo ligeramente la cola, y volvió a su sitio. Wesley esperó unos minutos más, luego se levantó con la mayor naturalidad posible y se dirigió al pasillo. La bandeja había desaparecido. En su lugar había un cuenco y un plato vacíos, cuidadosamente apilados junto al termo y la taza, dispuestos de forma ordenada a su lado. Y debajo del borde del plato había un pequeño trozo de papel arrancado de uno de los blocs de dibujo. Wesley lo recogió. La letra era cuidadosa, elegante. Gracias. Se lo enseñó a Paige. Ella se quedó mirando la nota durante un largo rato. Su expresión se suavizó a pesar de su evidente deseo de seguir siendo escéptica. Está bien, dijo en voz baja. Así que tiene modales. Eso es algo. Durmieron a ratos esa noche, o al menos Wesley lo hizo. Se despertaba con cualquier ruido, preguntándose si la mujer se movía por la casa, si se sentía atrapada ahora que sabían que estaba allí, si planeaba marcharse por completo. Cada vez que se despertaba, pensaba en levantarse para intentar hablar con ella, pero se contenía. Paciencia, pensaba. Dale tiempo. A la mañana siguiente, Wesley dejó otra bandeja con comida. Esta vez, el desayuno incluía un termo con té caliente y un plátano. También dejó una nota escrita por él mismo en el reverso de un viejo recibo. No vamos a llamar a la policía. Tómate tu tiempo. La bandeja fue recogida en menos de una hora. No había ninguna nota a cambio. Pero Wesley interpretó su ausencia como una aceptación de la tregua que le ofrecía. Esto se convirtió en su rutina durante los siguientes días. Wesley dejaba comida 2 veces al día. Los platos siempre volvían limpios. De vez en cuando había una breve nota. Gracias, o la sopa estaba buena, pero nada más sustancial. Sin nombre, sin explicación, sin petición de conversación. Paige seguía recelosa, pero poco a poco aceptó el acuerdo. Esta es la situación más extraña en la que me he encontrado nunca, dijo una mañana, mientras observaba a Wesley preparar otra bandeja. Básicamente, estamos regentando un bed and breakfast para un fantasma. No es un fantasma, dijo Wesley, solo está asustada. ¿De qué? No lo sé. Pero recuerdo lo que se siente al querer esconderse del mundo. Sentir que ya no hay lugar para ti. Paige se quedó callada un momento y luego le puso la mano en el hombro. Sabes que no podemos hacer esto para siempre, ¿verdad? Al final, tendremos que hablar con ella. Averiguar quién es y qué quiere. Lo sé, dijo Wesley, pero aún no. Deja que venga a nosotros cuando esté lista. A la quinta mañana, Wesley se despertó y encontró un trozo de papel deslizado bajo la puerta de su dormitorio. Durante un momento, se limitó a mirarlo, con el corazón acelerado. Luego lo recogió, con las manos ligeramente temblorosas. La letra era la misma, cuidadosa. Me llamo Delane. Gracias por la sopa. Gracias por tu amabilidad. Siento haberme entrometido en tu casa. Wesley se sentó en el borde de la cama y leyó la nota 3 veces. Un nombre. Le había dado su nombre.
Le pareció un regalo, como el comienzo de algo que con el tiempo podría convertirse en comprensión. Le enseñó la nota a Paige durante el desayuno. Ella la leyó en silencio y luego miró a su padre. Delay, dijo en voz baja, probando el nombre. Al menos ahora ya no es solo la mujer de la casa. Esa tarde, Paige sorprendió a Wesley dejando su propia nota en la bandeja del almuerzo. Hola, Dils, soy Paige. ¿Necesitas algo? Tenemos mantas extras si tienes frío. La respuesta llegó esa noche. Estoy bien, pero gracias, Paige. Tu amabilidad significa más de lo que imaginas. El intercambio de notas continuó durante otra semana, cada mensaje un poco más largo que el anterior, cada uno revelando pequeños datos. Delane llevaba viviendo en el ala sellada desde marzo. Tenía cuidado de no usar mucha electricidad ni agua. Había sobrevivido con muy poco, complementando lo que tenía con viajes ocasionales a la ciudad cuando sabía que la casa estaba vacía. Se disculpó repetidamente por la intrusión, por la perturbación, por existir en su espacio. Wesley se encontró pensando en ella constantemente. ¿Quién era esta mujer que vivía como un fantasma en las paredes de su casa? ¿Qué la había llevado a buscar refugio en una mansión abandonada? Las preguntas se multiplicaban, pero él resistía la tentación de exigir respuestas. Ella se las diría cuando estuviera lista, o no lo haría. En cualquier caso, él sentía una inesperada responsabilidad por su bienestar. Paige se había suavizado considerablemente con el paso de los días. Empezó a dejar pequeños extras con las bandejas de comida, una barra de chocolate, una novela de misterio en rústica, una pequeña botella de champú de buena calidad que había comprado en la ciudad. Cada regalo era agradecido con notas cada vez más personales. Delane mencionaba su amor por las novelas de misterio. Les agradecía que pensaran en su comodidad y les preguntaba cómo iban las reparaciones. Esta extraña situación trabajaban en la casa durante el día, arreglando persianas rotas, tapando agujeros en el yeso, limpiando años de escombros de los canalones. De vez en cuando oían ruidos procedentes del ala sellada, pasos o el crujir de muebles al ser movidos, y se habían acostumbrado a saber que no estaban solos. Benson se había acostumbrado a sentarse cerca de la puerta oculta durante horas, moviendo suavemente la cola cada vez que oía movimiento al otro lado. Al 10º día, Paige dejó una nota preguntando si Delane estaría dispuesto a reunirse cara a cara. «Nos gustaría saber que estás bien», escribió. «Sin presión, pero estamos aquí si quieres hablar». La respuesta no tardó en llegar. «Pronto, lo prometo. Es solo que aún no estoy preparado». Wesley respetó eso. A medida que su curiosidad aumentaba, se encontró dejando notas cada vez más personales, compartiendo pequeños detalles sobre su propia vida. Mencionó el divorcio, la pérdida de su trabajo, la sensación de empezar de nuevo a una edad en la que esperaba tener las cosas claras. No estaba seguro de por qué le estaba confesando estas cosas a una desconocida a la que nunca había conocido propiamente. Pero, de alguna manera, la distancia lo hacía más fácil. Delane era real, pero abstracta, presente, pero invisible, como escribir en un diario que de vez en cuando respondía. Sus respuestas eran igualmente personales. Mencionó que había sido profesora. Le encantaba su trabajo, pero lo perdió por circunstancias que no detalló. Habló de sentirse como si hubiera decepcionado a todos los que alguna vez habían creído en ella, del peso de la vergüenza y del deseo de simplemente desaparecer. Wesley leyó sus palabras y sintió un doloroso reconocimiento. Ambos eran personas que habían caído en las grietas de sus propias vidas. El gran avance se produjo un miércoles por la tarde. Wesley estaba trabajando en la biblioteca, organizando libros e intentando evaluar los daños en las estanterías empotradas. Paige había ido a la ciudad a solicitar trabajo y la casa estaba en silencio, salvo por los habituales ruidos de la vida cotidiana. Benson estaba tumbado junto a la chimenea, pero de repente se levantó, aguzó las orejas y trotó hacia la puerta oculta. Wesley dejó el libro que tenía en las manos y se quedó observando. El perro desapareció en el pasillo y Wesley oyó un sonido que nunca antes había oído en esa dirección. El alegre ladrido de Benson, el que hacía cuando saludaba a alguien que conocía y en quien confiaba. Wesley se levantó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Caminó hacia la puerta, pero no entró en el pasillo. En lugar de eso esperó, dejando que quien estuviera al otro lado decidiera si quería continuar. Pasó un minuto, luego otro. Entonces Benson salió de las sombras, moviendo la cola, y detrás de él apareció Delane. Se movía lentamente, con vacilación,
como alguien que se acerca a un animal salvaje al que no quiere asustar. Con la mejor luz de la biblioteca, Wesley podía verla más claramente que a través de la ventana del solarium. Probablemente tenía unos 40 años, con el pelo oscuro salpicado de canas que se había recogido en una sencilla coleta. Tenía el rostro delgado, lo que hacía que sus pómulos resaltaran, y su ropa le quedaba holgada, lo que sugería que había perdido peso recientemente. Pero lo que le llamó la atención fueron sus ojos, de un marrón intenso, inteligentes, que transmitían un cansancio que parecía calar hasta los huesos. Se detuvo a unos 3 metros de donde estaba Wesley, con la mano apoyada en la cabeza de Benson, como si el perro fuera un ancla que la mantuviera firme. «Hola», dijo en voz baja. Su voz era más suave de lo que él esperaba, ligeramente ronca por la falta de uso. «Hola, Delane», respondió Wesley, manteniendo su propia voz suave. «Soy Wesley», asintió ella, mirando alrededor de la biblioteca como si la viera por primera vez, aunque Wesley sospechaba que había explorado cada centímetro de la casa mucho antes de que él llegara. «No era mi intención entrometerme en tu casa», dijo las mismas palabras que había escrito en sus notas, pero de alguna manera sonaban más esperanzadoras cuando las pronunció en voz alta. «Para ser justos», dijo Wesley, repitiendo la frase que había pensado muchas veces. «Tú llegaste primero». Algo cruzó por su rostro. Sorpresa, tal vez, o alivio. «La subasta del condado», dijo. «Vi el anuncio. Iba a marcharme antes de que alguien se mudara, pero entonces se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Había algo en ti que me parecía amable. La forma en que hablabas con tu hija, la forma en que mirabas la casa, no como si fuera una inversión o un proyecto, sino como si pudiera ser un hogar. Y pensé que tal vez, solo tal vez, podría permanecer invisible un poco más». Wesley sintió un nudo en el pecho. «¿Por qué necesitabas permanecer invisible?» Delane se quedó en silencio durante un largo momento, acariciando el pelaje de Benson con los dedos. «Porque ser visible significa ser vulnerable», dijo finalmente. «Y ya me habían hecho suficiente daño». Antes de que Wesley pudiera responder, oyeron que se abría la puerta principal. La voz de Paige gritó: «Papá, ya estoy aquí». Delane se tensó inmediatamente y dio medio paso atrás hacia el pasillo oculto. Wesley levantó una mano en un gesto tranquilizador. «Solo es Paige», dijo. «Ella sabe lo tuyo. Es ella quien te ha estado dejando el chocolate y los libros». La expresión de Delane cambió ligeramente, suavizándose. «Ella también es amable», dijo, «como su padre». Paige apareció en la puerta de la biblioteca, con los brazos llenos de bolsas de la compra. Se quedó paralizada cuando vio a Delane, abriendo mucho los ojos. Durante un momento, nadie se movió. Entonces Paige dejó cuidadosamente las bolsas en el suelo y dio un paso cauteloso hacia adelante. «Hola», dijo. «Soy Paige». «Delane», respondió la otra mujer. Los tres se quedaron en una incómoda escena, sin saber muy bien cómo proceder. Benson, libre de la incertidumbre social humana, simplemente movió la cola y pareció contento de que sus personas favoritas estuvieran todas en la misma habitación. «¿Les apetece un té?», preguntó Paige de repente. «Acabo de comprar unas hierbas muy buenas y galletas». «Yo también tengo galletas». Era una oferta tan normal y doméstica que pareció romper las defensas de Delane. Sus hombros se relajaron ligeramente y asintió con la cabeza. «Estaría bien», dijo en voz baja. «Gracias». Se dirigieron juntos a la cocina, manteniendo una distancia prudente que reconocía el nerviosismo de Delane. Paige puso la tetera en el hornillo de camping mientras Wesley despejaba espacio en la mesa. Delane se sentó lentamente, con las manos cruzadas en el regazo, como alguien que ha olvidado cómo estar en compañía de otros. El té estuvo listo rápidamente. Paige lo sirvió en tazas desparejadas que encontraron en los armarios, junto con un plato de galletas compradas en la tienda que de repente parecían inadecuadas para el momento. Se sentaron juntos, en un silencio no del todo cómodo, pero tampoco hostil. «Ayer encontré algo», dijo Delane de repente, metiendo la mano en el bolsillo. Sacó una vieja fotografía con los bordes desgastados y los colores desvaídos. «Detrás de una tabla suelta en la terraza acristalada. Pensé que deberías verla». La deslizó por la mesa. Wesley la cogió y entrecerró los ojos para ver la imagen. Mostraba la mansión en lo que parecía ser la década de 1940, bien cuidada y hermosa, con una familia posando en los escalones de la entrada. Un hombre mayor distinguido,
una mujer con vestido y una mujer más joven que parecía tener unos 20 años. Ese es Aldrich Peyton, dijo Delane, señalando al hombre mayor. Él construyó esta casa, y esa es su hija, Constance. Wesley estudió el rostro de la mujer más joven y sintió una sacudida de reconocimiento. Se parece a ti, dijo. Delane asintió lentamente. Debería, dijo. Era mi bisabuela. La fotografía yacía sobre la mesa entre ellos, un puente que conectaba el pasado y el presente. Wesley la miró fijamente y luego miró a Delane, viendo ahora con mayor claridad el parecido. Los mismos rasgos angulosos, los mismos ojos profundos, incluso la misma forma de inclinar ligeramente la cabeza, como si estuviera perpetuamente escuchando algo que estaba más allá de su oído. Tu bisabuela, repitió Paige lentamente. Entonces, ¿tienes alguna conexión con esta casa? Una conexión complicada, dijo Delane, rodeando con las manos la taza caliente. Mi abuela, la hija de Constance, nació en 1939, pero fue criada por parientes lejanos, nunca en esta casa. La familia no la reconoció oficialmente. Había rumores, susurros sobre un escándalo, pero mi abuela nunca hablaba mucho de ello. Solo decía que su madre tuvo que marcharse, que la casa le traía demasiado dolor. Wesley se inclinó hacia adelante, fascinado a pesar de sí mismo. ¿Qué le pasó a Constance? Nadie lo sabe con certeza. La versión oficial es que desapareció en 1942. Se esfumó una noche. Algunos pensaban que la habían asesinado, otros que había huido. La casa pasó a manos de otros miembros de la familia Peyton, pero nunca se quedaron mucho tiempo. Al final, quedó abandonada. ¿Y viniste aquí por esa historia?, preguntó Paige. Delane se quedó callada un momento, acariciando el borde de su taza con los dedos. No exactamente, o quizás sí, de una forma que entonces no entendía del todo. Respiró hondo, como para armarse de valor. Hace 3 años, mi vida se derrumbó. Enseñaba arte en un pequeño instituto. Llevaba allí 12 años. Quería a mis alumnos. Me encantaba mi trabajo, pero cometí un terrible error. Hizo una pausa. Wesley pudo ver el coste de esta confesión en la tensión que se apoderó de sus ojos. Quería decirle que no tenía por qué continuar, pero intuía que necesitaba contarlo. Necesitaba a alguien que escuchara su historia sin juzgarla. Tuve una aventura con otro profesor, continuó Delane, con voz firme pero suave. Él estaba casado. Lo sabía y aún así el tipo de cosa que pasa cuando te sientes solo y alguien te presta atención y te olvidas de que las acciones tienen consecuencias. Los miró, con los ojos buscando sus rostros. Cuando su esposa se enteró, todo explotó. Era un pueblo pequeño, ya sabes. En pocos días todo el mundo lo sabía. Perdí mi trabajo, mis amigos, mi reputación. Gente que conocía desde hacía años cruzaba la calle para evitarme. Los padres se quejaban de tenerme cerca de sus hijos. Me convertí en el escándalo, en la advertencia. Eso es horrible, dijo Paige en voz baja, pero la gente comete errores. Eso no significa que yo lo sepa, interrumpió Delane con delicadeza. En mi mente racional lo sé, pero saber algo y sentirlo son cosas diferentes. La vergüenza era aplastante. No podía ir al supermercado sin sentir las miradas de todos sobre mí. No podía dormir, no podía comer. Empecé a tener ataques de pánico con solo salir de mi apartamento. Wesley reconoció la espiral que ella describía, la forma en que la vergüenza podía convertirse en una prisión más eficaz que cualquier muro físico. Así que te fuiste, dijo. Fui, corrigió Delane como una cobarde. Metí en el coche todo lo que pude y me fui. Tenía algunos ahorros. No muchos, pero suficientes para mantenerme durante un tiempo. Me mudé de ciudad en ciudad, alojándome en moteles baratos, haciendo trabajos ocasionales cuando podía, pero en todas partes me sentía expuesta y temporal. No podía establecerme en ningún sitio porque no soportaba la idea de que la gente me conociera, de tener que explicar mi pasado o mentir sobre él. Volvió a coger la fotografía y miró el rostro de Constance. Recordé las historias de mi abuela sobre esta casa, sobre una mujer que desapareció en lugar de enfrentarse a lo que fuera de lo que huía. Cuando era niña me parecía romántico, misterioso. Como adulta que huía de su propia vida, lo entendí de otra manera. Así que vine aquí el pasado marzo, pensando que solo vería el lugar. Tal vez encontraría alguna conexión con la historia familiar. Pero la casa estaba abandonada, dijo Wesley, completamente vacía. El condado la había confiscado,
pero nadie la mantenía. Rompí una ventana para entrar, la de la terraza acristalada, y encontré todas estas habitaciones, todo este espacio donde nadie miraba. Me pareció el destino, un lugar donde esconderme, donde ni siquiera mi propia vergüenza pudiera encontrarme. Paige se inclinó sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la mano de Delaine. Llevas viviendo aquí sola desde marzo. Son 5 meses intentando ser invisible, dijo Delaine. Iba a la ciudad una vez a la semana a comprar provisiones, siempre a tiendas diferentes, siempre pagando en efectivo. Me quedaba en el ala cerrada, me movía en silencio, intentaba no dejar rastro. La casa era lo suficientemente grande como para poder fingir que era la única persona en el mundo. Eso suena increíblemente solitario, dijo Wesley. Delaine lo miró a los ojos y vio que se le llenaban de lágrimas. Fue la época más solitaria de mi vida, pero también me sentía seguro. Nadie podía juzgarme, nadie podía hacerme daño. Podía simplemente existir sin tener que ser nadie. Wesley pensó en su propio aislamiento tras el divorcio, la forma en que se había alejado de sus amigos y vecinos, incapaz de afrontar su compasión o sus preguntas. Había pensado que unos meses así eran difíciles. No podía imaginar elegir ese aislamiento durante medio año, viviendo como un fantasma en el espacio de otra persona. Cuando nos mudamos, dijo con cautela, debiste de estar aterrorizada. Lo estaba, admitió Delaine, pero también sentía curiosidad. Parecían perdidos, los dos, afligidos por algo. Los observé esos primeros días. Vi lo amables que eran el uno con el otro, a pesar de su evidente dolor, y pensé que tal vez no éramos tan diferentes, los tres, todos escondiéndonos a nuestra manera. La tetera silbó en el hornillo de camping. Paige se levantó para rellenar sus tazas, y ese pequeño gesto doméstico pareció aliviar parte de la tensión en la habitación. Cuando volvió a sentarse, miró a Delaine con una franqueza que le recordó a Wesley a su exmujer en su momento más perspicaz. ¿Por qué te quedaste después de que nos mudáramos?, preguntó Paige. Podrías haberte ido el primer día. Delaine consideró la pregunta, con los dedos envueltos alrededor de la taza caliente. Al principio, por miedo. No tenía ningún otro sitio a donde ir y había construido aquí una frágil sensación de seguridad. Pero entonces tu padre dejó esa primera bandeja de comida y me di cuenta de que no iba a llamar a la policía. No iba a echarme inmediatamente y sentí curiosidad por saber qué tipo de personas harían eso, que mostrarían amabilidad hacia una desconocida que ocupaba su casa. Así que nos observasteis, dijo Wesley, no en tono acusatorio, sino como una constatación de los hechos. Lo hice. Siento si eso resulta espeluznante, pero sí. Os observé trabajar juntos en la casa, escuché vuestras conversaciones. Wesley, hablaste de tu divorcio, de sentir que habías fracasado. Paige, hablaste de tu compromiso roto, de perder todo tu círculo social cuando terminó tu relación. Y sentí una extraña afinidad. Todos éramos refugiados de nuestras antiguas vidas, todos intentando averiguar cómo empezar de nuevo. Wesley intercambió una mirada con Paige. Podía ver a su hija procesando esta información, sopesando lo extraño que era ser observada frente a la vulnerabilidad de la confesión de Delaine. Tengo que preguntarte algo, dijo Paige finalmente, y necesito que seas sincero. ¿Tienes algún derecho legal sobre esta casa? A través de tu conexión familiar, la pregunta quedó flotando en el aire. La expresión de Dane cambió, volviéndose cautelosa de nuevo, y Wesley sintió un nudo en el estómago. Iba a decir que sí, lo veía en su rostro. No lo sé, dijo Delaine lentamente. Me lo he preguntado. Mi abuela era nieta de Aldrich Peyton, aunque no estaba reconocida oficialmente. Si Constance era la última heredera directa y desapareció sin dejar testamento, la herencia habría sido impugnada. Pero eso fue hace 80 años. No tengo ni idea de si queda algún derecho legal. Pero lo has pensado, insistió Paige. Por supuesto que sí, dijo Delaine, con un destello de ira defensiva cruzando su rostro. He estado sin hogar y desesperada. Sí, me he preguntado si tenía algún derecho a este lugar más allá de entrar por una ventana. Pero nunca lo he perseguido porque no tengo dinero para abogados y, sinceramente, me da demasiada vergüenza enfrentarme a cualquier escrutinio oficial. Mi nombre en los registros públicos, preguntas sobre mi pasado. No puedo soportarlo. Wesley la creyó.
Podía oír la verdad en su voz, el agotamiento de alguien que había estado huyendo durante demasiado tiempo. Entonces, ¿qué quieres?, le preguntó con delicadeza. Ahora mismo, en este momento, ¿qué es lo que realmente quieres? Delane lo miró a él, luego a Paige y después bajó la vista hacia sus manos. Quiero dejar de huir, dijo en voz baja. Quiero sentir que vuelvo a pertenecer a algún lugar, pero no sé si eso es posible. Durante las semanas siguientes, se estableció un ritmo provisional entre los tres. Delane siguió durmiendo en el ala sellada. Dijo que no estaba preparada para integrarse por completo en la casa principal, que necesitaba un espacio que siguiera siendo solo suyo. Pero pasaba los días trabajando junto a Wesley y Paige en las reparaciones. Su conocimiento de la arquitectura oculta de la casa resultó invaluable. Les mostró pasadizos que nunca habrían descubierto. Les explicó la lógica de la construcción de la época victoriana y les reveló espacios que habían estado sellados durante décadas. También descubrieron que era muy hábil con las manos. Podía restaurar la carpintería dañada, mezclar pintura para igualar los colores originales y reparar el yeso con una precisión que sugería años de práctica. Cuando Wesley le preguntó al respecto, ella le explicó que había renovado la casa de su abuela años atrás, aprendiendo por ensayo y error. Siempre me ha gustado trabajar con las manos, dijo una tarde mientras quitaban el papel pintado de lo que en su día había sido un comedor formal. Enseñar arte era maravilloso, pero hay algo satisfactorio en la restauración física. Puedes ver el progreso, no puedes estropearlo con palabras o emociones. Paige se había encariñado considerablemente con Delane, aunque Wesley notó que su hija seguía manteniendo cierta cautela, como si esperara que cayera el otro zapato. Trabajaban bien juntas, formando una cómoda pareja a la hora de organizar los suministros o planificar proyectos. Delane ayudó a Paige a revisar su currículum, ofreciéndole sugerencias basadas en su propia experiencia docente, y Paige empezó a conseguir entrevistas para puestos administrativos en escuelas de pueblos vecinos. Wesley se sintió atraído por Delane de una manera que le reconfortaba y le inquietaba a la vez. No era algo romántico, o al menos eso se decía a sí mismo, sino más bien el reconocimiento de un daño compartido. Ambos eran personas que habían construido vidas que se derrumbaron, que habían perdido su sentido de pertenencia al mundo. Por las noches, después de que Paige se acostara, a menudo se sentaban en la biblioteca a tomar té y hablar de todo y de nada. Ella le hablaba de sus alumnos, de aquellos a los que le había encantado enseñar, de la culpa que sentía por haberlos abandonado. Él le contaba sus años en la cadena de montaje, cómo había visto morir lentamente su matrimonio, sin saber cómo salvarlo. Una noche, unas 3 semanas después de su primera conversación real, Delane mencionó algo que cambió la forma en que Wesley entendía todo. «Tengo que enseñarte algo», dijo, dejando su taza de té sobre la mesa. «Debería habértelo enseñado hace semanas, pero tenía miedo». Los llevó a él y a Paige de vuelta al ala sellada, a una sección que solo uno de los pequeños dormitorios reveló una cavidad en la pared. Dentro había una caja de metal, vieja pero bien conservada. «Encontré esto en mi segunda semana aquí», dijo Delane mientras sacaba con cuidado la caja. «He tenido miedo de compartirlo por lo que podría significar». La abrió para mostrar una colección de cartas, amarillentas por el paso del tiempo, atadas con una cinta descolorida. La letra de los sobres era elegante, anticuada. Delane desató la cinta con cuidado y le entregó la primera carta a Wesley. «Son cartas de amor», dijo en voz baja, «entre mi bisabuela, Constance, y un hombre llamado Samuel Thorne. Están fechadas entre 1937 y 1942. Wesley desdobló la primera carta, manipulándola con delicadeza. El papel era frágil. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. Leyó en voz alta. «Mi querida Constance, cada momento lejos de ti es como una pequeña muerte. Las objeciones de tu padre no significan nada para mí. Esperaría toda una vida si eso significara una hora más en tu presencia. Soy tuyo por completo y eternamente. Samuel». Paige tomó la siguiente carta y la leyó en silencio antes de levantar la vista, con los ojos muy abiertos. «Planeaban fugarse», dijo. «Mira esta de agosto de 1942. Él dice que deberían marcharse el 1 de septiembre, que ha ahorrado suficiente dinero para que puedan empezar de nuevo en Oregón». Delane asintió con expresión sombría. «Pero no hay más cartas después del 15 de agosto de 1942.
Y fue entonces cuando Constance desapareció. Pasaron la siguiente hora leyendo la correspondencia, reconstruyendo una historia de amor prohibido y oposición familiar. El padre de Constance, Aldrich Peon, consideraba que Samuel no era adecuado. Era un trabajador sin conexiones familiares ni perspectivas que cumplieran con los estándares de los Petón. Las cartas revelaban planes cada vez más desesperados para escapar, para construir una vida en algún lugar donde la familia no pudiera alcanzarlos. Mi abuela me contó fragmentos de esta historia, dijo Delane cuando terminaron de leer. Dijo que la familia de Constance descubrió el plan de fuga y la confinó en la casa. Samuel vino a buscarla de todos modos y hubo algún tipo de enfrentamiento. Constance huyó en medio de la noche y nunca más se la volvió a ver. ¿Qué le pasó a Samuel?, preguntó Paige. Pasó años buscándola. Mi abuela dijo que nunca se casó, que nunca dejó de buscarla. Murió en 1967, todavía creyendo que ella estaba viva en algún lugar. Wesley dejó las cartas con cuidado, mientras su mente procesaba las implicaciones. Entonces, tu abuela nació antes de que todo esto sucediera. Antes de que Constance desapareciera en 1939, Delay confirmó que la familia envió al bebé a vivir con unos primos. Nunca hubo ningún reconocimiento oficial de que Constance tuviera un hijo. Creo que eso es parte del motivo por el que la herencia se complicó tanto después de que la familia se extinguiera. Se quedaron en silencio durante un largo rato, con el peso de la trágica historia sobre ellos. Wesley pensó en Constance huyendo en la noche, eligiendo la desaparición en lugar de la vida que su familia le exigía. Pensó en Delane tomando la misma decisión 80 años después, huyendo a la misma casa donde su antepasada había quedado atrapada. Viniste aquí buscando su historia, dijo Wesley, comprendiendo de repente. No solo refugio, buscabas lo que le había sucedido. Delane asintió con lágrimas en los ojos. He estado obsesionada con ella desde que era niña. La mujer que desapareció, que eligió la libertad por encima de todo lo demás. Cuando mi propia vida se derrumbó, pensé que tal vez podría entenderla mejor si me ponía en su lugar, si vivía donde ella había vivido. ¿Lo has hecho?, preguntó Paige con delicadeza. ¿La entiendes mejor? Creo que sí, dijo Delane lentamente. Creo que no huía del amor ni siquiera de su familia. Huía de la vergüenza, del juicio que conllevaba desafiar las expectativas. Y creo que probablemente pasó el resto de su vida escondiéndose, igual que yo, igual que estoy haciendo yo. Wesley sintió que se le encogía el pecho al reconocerlo. ¿Crees que desaparecer fue un error? Creo que era la única opción que ella quería tener, dijo Delane. Pero sí, creo que fue un error, porque no se puede construir una vida escondiéndose. Solo se puede sobrevivir, y apenas eso. Paige se acercó y tomó la mano de Delane, un gesto de consuelo que sorprendió a Wesley por su naturalidad. Su hija se había encariñado con esta mujer. Se dio cuenta de que ambos lo habían hecho. Ya no te escondes, dijo Paige con firmeza. Estás aquí con nosotros. Eso es diferente, ¿no?, preguntó Delane, con la voz ligeramente quebrada. Sigo viviendo en las sombras. Sigo teniendo miedo de ir a la ciudad y usar mi nombre real en cualquier lugar oficial. Sigo huyendo de un pasado que acabará alcanzándome. Wesley se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el jardín cubierto de maleza apenas se veía en la oscuridad. Pensó en la subasta del condado, en su impulsiva puja de $75, en cómo se había dicho a sí mismo que estaba comprando una casa, pero que en realidad había estado comprando un escape de su propia vergüenza y fracaso. Quizás todos estamos huyendo, dijo, volviéndose hacia ellos, pero quizás eso esté bien, siempre y cuando huyamos juntos, siempre y cuando no estemos solos en ello. Delane lo miró, con un cambio en su expresión. Esperanza, tal vez, o la primera creencia tentativa de que esconderse podría no ser su única opción. Quiero creer eso, dijo en voz baja, pero me temo que he causado demasiado daño como para volver a tener una vida real. Entonces encajarás perfectamente con nosotros, dijo Paige con una débil sonrisa. Somos una mansión llena de personas dañadas que intentan descubrir cómo estar completas. Debería haber sido deprimente, pero de alguna manera no lo fue. De alguna manera, en ese momento, se sintió como el comienzo de algo que eventualmente podría parecerse a la curación. Pasó un mes en relativa paz. La casa se transformó lentamente gracias a sus esfuerzos combinados, y las habitaciones pasaron de estar en ruinas a ser algo parecido a un lugar habitable.
Wesley encontró un trabajo estable en la ferretería del pueblo, suficiente para cubrir la comida y los suministros. Paige consiguió un puesto a tiempo parcial en una escuela primaria, ayudando en la oficina principal 3 días a la semana. Delane continuó con su cuidadoso equilibrio, trabajando en la casa durante el día y retirándose a su ala sellada por la noche, volviéndose poco a poco más visible sin llegar a salir completamente a la luz. Wesley había empezado a pensar que tal vez podrían hacer que esto funcionara. Este extraño hogar de personas rotas que encontraban algo parecido a una familia. Entonces llegó el abogado. Era un martes por la tarde, inusualmente cálido para ser finales de septiembre. Wesley estaba sustituyendo unas tablas podridas del porche delantero cuando un sedán plateado se detuvo en el largo camino de entrada. Un hombre de unos 50 años salió con un maletín de cuero, con el traje ligeramente arrugado por el viaje. «Wesley Banks», gritó. Wesley dejó el martillo y se limpió el serrín de las manos. «Soy yo», dijo el hombre al acercarse y tenderle una tarjeta de visita. «Marcus Sutherland, abogado especializado en derecho inmobiliario. Necesito hablar con usted sobre esta casa». A Wesley se le hizo un nudo en el estómago. Cogió la tarjeta y la leyó sin fijarse realmente en las palabras. «¿Qué pasa? ¿Podemos hablar dentro?» Se trasladaron a la biblioteca, donde Sutherland se acomodó en una de las sillas que habían recuperado y limpiado. Wesley se sentó frente a él, con la mente acelerada por las posibilidades. Ninguna de ellas buena. «Señor Banks, represento a un cliente que ha presentado un recurso legal contra la subasta de esta propiedad por parte del condado. Reivindican la herencia legítima a través de un linaje familiar que nunca se resolvió adecuadamente. Estoy aquí para informarle de que la venta podría invalidarse en espera de una audiencia judicial». Wesley sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. ¿Qué significa eso? Significa que podría perder la propiedad de esta vivienda. Si se valida la reclamación de mi cliente, la subasta del condado se considerará improcedente y se le reembolsará el precio de compra, pero tendrá que desalojar la vivienda. ¿Quién es su cliente? La expresión de Sutherland se mantuvo profesionalmente neutral. «No estoy autorizado a revelar esa información en este momento. La audiencia está programada para dentro de 6 semanas a partir de hoy. Recibirá la notificación oficial por correo en unos días. Estoy aquí por cortesía para avisarle con antelación». Después de que Sutherland se marchara, Wesley se quedó sentado en la biblioteca durante mucho tiempo, con la tarjeta de visita todavía en la mano. Todo esto, el trabajo, la esperanza, la frágil sensación de propósito que había comenzado a reconstruir, estaba a punto de desaparecer. Debería haberlo sabido. Debería haber sabido que $75 era demasiado bueno para ser verdad, que no había segundas oportunidades reales, solo aplazamientos temporales del inevitable fracaso. Paige llegó a casa 1 hora más tarde y lo encontró todavía allí sentado. Él le contó la visita de Sutherland y vio cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la ira y la desesperación. «Podemos luchar contra esto», dijo ella, aunque su voz carecía de convicción. «Podemos contratar a un abogado y impugnar la reclamación». «¿Con qué dinero?», preguntó Wesley en voz baja. «Apenas nos da para comer. Hay servicios legales gratuitos. Podemos investigar nosotros mismos la legislación inmobiliaria. Podemos...» Se detuvo, como si se le hubieran acabado las opciones. «No podemos rendirnos sin más». «Yo no me rindo», dijo Wesley, aunque no estaba seguro de creerlo. «Solo necesito entender primero». Necesitado de decirle que pronto podrían quedarse sin hogar. Necesitado de su presencia tranquila para anclarse. Encontró el ala sellada vacía. Sus pertenencias seguían allí, pero ella no estaba. Revisó las otras habitaciones, llamándola por su nombre, cada vez más ansioso. La encontró en la terraza acristalada, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, las rodillas recogidas contra el pecho. Estaba llorando, no con las lágrimas suaves que había visto cuando hablaba de su pasado, sino con sollozos duros y entrecortados que sacudían todo su cuerpo. «¿Delane?» Wesley se arrodilló a su lado, alarmado. «¿Qué pasa?» Al principio no pudo hablar, solo negó con la cabeza y se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Wesley esperó, con la mano suspendida cerca de su hombro, pero sin tocarla, dándole espacio para que se recompusiera. Finalmente, ella bajó las manos y lo miró, con el rostro manchado y mojado por las lágrimas. «Lo siento mucho», susurró. «¿Por qué lo sientes? ¿Qué ha pasado?» El abogado,
dijo ella con voz entrecortada. Southern Thurland es mi abogado. Soy yo quien presenta la reclamación. Wesley sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Se sentó sobre los talones, mirándola fijamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. Estás reclamando la casa. Presenté la demanda en junio antes de que la compraras, antes incluso de saber que existías, dijo ella con desesperación. Llevaba meses viviendo aquí y empecé a investigar la historia de la propiedad y los vínculos familiares. Encontré pruebas de que la herencia nunca se había liquidado correctamente y que, como descendiente de Constance, podría tener derecho a reclamarla. Estaba sin hogar y desesperada, y pensé que tal vez tenía algún derecho sobre este lugar. Así que contrataste a un abogado, un amigo de un amigo que hace trabajo pro bono. Dijo que el caso tenía mérito y comenzó con el papeleo. Cuando compraste la casa en la subasta, el proceso legal ya estaba en marcha. No sabía cómo detenerlo. No sabía si debía hacerlo. Wesley se levantó bruscamente, necesitando distancia. Lo has sabido todo este tiempo. En cada conversación, en cada comida que compartimos, cada vez que nos ayudaste a trabajar en esta casa, sabías que estabas intentando quitárnosla. No. Delane se puso de pie rápidamente, extendiendo la mano hacia él. Al principio sí. Al principio solo se trataba de la casa, de tener un lugar que fuera mío. Pero entonces os conocí a vosotros, a los dos, y todo cambió. Dejé de preocuparme por la propiedad. Solo quería... Su voz se quebró de nuevo. Solo quería pertenecer a algún lugar con gente que no conociera mi pasado, que me viera como una persona en lugar de como un escándalo. Pero no nos lo dijiste. La voz de Wesley sonó más dura de lo que él pretendía. Nos dejasteis trabajar en esta casa. Nos hicisteis creer que teníamos un futuro aquí. Y nunca dijiste nada. Tenía miedo, lloró Delane. Todos los días quería decírtelo, y todos los días me aterrorizaba que me odiaras, que me echases, que perdiese lo único bueno que tenía en mi vida. Me repetía a mí misma que retiraría la demanda, pero me daba miedo que, sin ella, no tuviera ningún derecho legal para estar aquí. Estaba paralizada por el miedo y la vergüenza, y dejó de secarse los ojos con brusquedad y cobardía. Era una cobarde. Paige apareció en la puerta al oír las voces elevadas. Miró a Delane y luego a Wesley, entendiendo la situación de inmediato. ¿Qué pasa? Wesley no podía hablar. Solo negó con la cabeza y pasó junto a su hija, necesitando aire, necesitando espacio para pensar. Detrás de él, oyó a Delane tratando de explicarse. Oyó la respuesta sorprendida de Paige, que se convirtió en ira. Salió al exterior y caminó hasta llegar al límite de la propiedad, donde la hierba crecida se encontraba con los árboles. Benson lo había seguido y se sentó cerca, paciente y leal, como solo los perros pueden serlo. Wesley intentó ordenar sus pensamientos, pero estos seguían fragmentándose. Traición, comprensión, ira, empatía. Delane había mentido por una misión. Les había dejado invertir en un futuro que sabía que quizá no existía. Pero también había estado sola y desesperada, tomando decisiones de supervivencia desde el miedo. Pensó en las cartas de Constance y Samuel, en personas atrapadas por las circunstancias y que tomaban decisiones que parecían razonables en ese momento, pero que conducían a la tragedia. Pensó en su propia desesperación en la subasta del condado, pujando por una casa con dinero que no podía permitirse perder porque necesitaba algo, cualquier cosa que le sirviera de salvavidas. Cuando regresó a la casa una hora más tarde, encontró a Paige y Delane en la cocina. Paige estaba furiosa, paseándose y gesticulando, con la voz aguda por la traición. Delane estaba sentada a la mesa, con la cara entre las manos, sin defenderse. Nos utilizó, dijo Paige cuando vio a Wesley. Nos manipuló para que nos preocupáramos por ella mientras nos robaba nuestra casa. Retiro la demanda, dijo Delane en voz baja, sin levantar la vista. Llamé a Southern Thurland antes de que volvieras. Lo voy a retirar por completo. La casa es tuya. Esa no es la cuestión, espetó Paige. La cuestión es que mentiste. Durante semanas fingiste ser nuestro amigo mientras ocultabas esto. Wesley los observaba a ambos, sintiéndose más viejo que sus 46 años. Delane, dijo finalmente, mírame. Ella levantó la cabeza lentamente, con los ojos rojos e hinchados. ¿Lo decías en serio?, preguntó él, cuando dijiste que habías dejado de preocuparte por la casa. Sí, susurró ella.
Dejé de preocuparme por ser su propietaria en el momento en que me di cuenta de que podía perderos a los dos, pero no sabía cómo decíroslo sin destruirlo todo. Así que decidiste no decir nada. Elegí mal, dijo Delane. Siempre elijo mal. Lo siento. Haré las maletas y me iré esta noche. Me aseguraré de que Southern Thurland presente la retirada inmediatamente. No tendrás que volver a verme. Se levantó y se dirigió hacia el ala sellada. Wesley la vio marcharse, sintiendo como algo se le rompía dentro del pecho. La ira y el dolor se entremezclaban con tanta fuerza que no podía separarlos. Paige se volvió hacia él, con lágrimas corriéndole por la cara. ¿Cómo podía hacernos esto después de todo? Wesley no tenía respuesta. Simplemente abrazó a su hija y la sostuvo mientras ambos intentaban comprender cómo la confianza podía romperse de forma tan completa y silenciosa. Delane se marchó esa noche. Wesley y Paige la oyeron moverse por el ala sellada, recogiendo sus pocas pertenencias, pero ninguno de los dos fue a verla. Se sentaron en la biblioteca en un pesado silencio, escuchando los pasos y los suaves sonidos de alguien desmantelando el único hogar que había tenido en meses. Cuando la puerta principal se cerró por fin y su coche arrancó en la entrada, Benson gimió y se acercó a la ventana, viendo cómo las luces traseras desaparecían por la larga carretera. La casa se sintió inmediatamente más vacía. Wesley intentó convencerse de que era un alivio. La situación se había resuelto. La amenaza legal había desaparecido. Podían seguir adelante sin complicaciones. Pero no se sentía como un alivio. Se sentía como una pérdida, aguda e inesperada. Pasaron 3 semanas. Southern Thurland envió la documentación oficial que confirmaba que la reclamación había sido retirada. El condado envió una carta en la que se indicaba que la subasta era definitiva. La casa era legalmente suya, sin lugar a dudas. Wesley debería haberse sentido triunfante, pero en cambio se sentía vacío. Continuaron trabajando en las reparaciones, pero sin la presencia de Delane, el ritmo no era el mismo. Los proyectos que ella había estado gestionando quedaron sin terminar. Wesley buscaba una herramienta y recordaba que ella era la única que sabía dónde estaba guardada. Paige empezaba a preguntar algo sobre los colores de la pintura y se detenía a mitad de la frase, al darse cuenta de que la persona a la que quería preguntar ya no estaba. No hablaban de ella directamente. En cambio, trabajaban en silencio, solo interrumpido por la comunicación necesaria sobre las tareas que tenían entre manos. Wesley se dedicó de lleno al trabajo físico, agotándose a diario, para no quedarse despierto por la noche pensando en la mirada de Delane cuando se despidió. No estaba enfadada ni a la defensiva, solo resignada, como si siempre hubiera sabido que así acabaría todo. Paige consiguió un puesto a tiempo completo en la escuela primaria y se volcó en el trabajo con la misma intensidad. Llegaba a casa cansada y se iba directamente a la cama, evitando las habitaciones donde habían compartido comidas y conversaciones con Delane. Wesley entendía que su hija se estaba protegiendo, construyendo muros contra más dolor, pero también veía el precio de esos muros. Paige se estaba volviendo a encerrar en sí misma, convirtiéndose en la versión callada y cautelosa que había sido justo después de la traición de Connor. La mujer que había ido emergiendo poco a poco durante el verano, más abierta, más dispuesta a confiar, estaba volviendo a desaparecer en un silencio protector. Una noche, casi un mes después de que Delane se marchara, Paige se acercó a Wesley con su portátil abierto en un foro jurídico. He estado investigando sobre el derecho inmobiliario, dijo sin preámbulos. La reclamación de Delane podría haber sido legítima. Wesley levantó la vista del libro que en realidad no estaba leyendo. ¿Qué quieres decir? Si podía demostrar su linaje directo desde Constance Peyton, y si Constance era la heredera legítima que desapareció antes de que la propiedad pudiera transferirse adecuadamente, entonces Delane podría haber heredado realmente la reclamación. La subasta podría haber sido improcedente. Southern Thurland ya retiró el caso. Lo sé. Pero ¿y si renunció a algo a lo que realmente tenía derecho? ¿Y si dejamos que renuncie a su propia herencia? Ahora, Paige se quedó callada un momento, mirando la pantalla. Porque llevo 3 semanas enfadada y estoy harta. Porque cada vez que paso por la terraza acristalada, me acuerdo de ella sentada allí pintando y la echo de menos. Porque quizá cometió un error. Pero nosotros también. Yo también. Wesley sintió que algo se aflojaba en su pecho.
un nudo que no se había dado cuenta de que se había ido apretando. ¿Quieres encontrarla? Quiero saber si está bien. Paige dijo, y yo quiero saber la verdad sobre la herencia. Si tenía un derecho legítimo y lo renunció por nosotros, eso cambia las cosas, ¿no? Así era. Wesley había estado tratando de no pensar en ello, pero si Deline había sacrificado un derecho legal sobre la propiedad porque valoraba más su relación que la propiedad, eso lo cambiaba todo. No era manipulación, era lo contrario. Era elegir a las personas por encima de la seguridad, la conexión por encima de la supervivencia. No sé cómo encontrarla, dijo Wesley. Nunca nos dijo de dónde era originaria. Una vez mencionó un pequeño pueblo a 3 horas al norte, ¿recuerdas? Cuando hablaba del escándalo que la obligó a marcharse, y en esas cartas, el apellido de Samuel era Thorne. Busqué ese nombre en los pueblos del norte y encontré a un Samuel Thorne que vivió en Millfield hasta 1967. Wesley sintió que su pulso se aceleraba. Es una posibilidad remota. Es la única posibilidad que tenemos. Decidieron ir al día siguiente, un sábado, cuando ninguno de los dos tenía obligaciones laborales. Wesley apenas durmió esa noche, ensayando lo que podría decir, tratando de prepararse para la posibilidad de que Delaney no quisiera verlos o, peor aún, de que no la encontraran. Antes de salir, Wesley se sintió atraído por el ala sellada. No había entrado en ella desde que Delaney se marchó, pero ahora empujó la puerta oculta y atravesó las habitaciones que ella había ocupado. La mayoría de sus pertenencias habían desaparecido, pero quedaban pequeños rastros. Un bloc de dibujo olvidado en una estantería, una taza astillada que ella había usado para el té, una manta doblada cuidadosamente en un rincón. En la sala acristalada, apoyado contra la pared, había un lienzo que no había visto antes. Era un cuadro del jardín de la mansión, pero no tal y como era en ese momento, sino tal y como podría ser. La maleza salvaje se había transformado en una belleza organizada con senderos, parterres y lugares para sentarse. Y en el cuadro, 3 figuras estaban juntas entre las flores, con los rostros vueltos unos hacia otros, y posturas que sugerían conversación y tranquilidad. Wesley se quedó mirando el cuadro durante un largo rato, comprendiendo lo que Delaney había estado imaginando. No solo una casa restaurada, sino una vida restaurada, un lugar donde las personas pertenecían juntas. Llevó el lienzo abajo y se lo mostró a Paige. Ella lo tocó suavemente, con los ojos llenos de lágrimas. Estaba pintando lo que quería, dijo en voz baja. Un hogar con nosotros. Se marcharon 1 hora más tarde, Benson en el asiento trasero, el cuadro cuidadosamente envuelto en el maletero. El viaje hacia el norte les llevó a través de un paisaje cambiante, con pueblos cada vez más pequeños y deteriorados. Al salir de la órbita de la ciudad, Millfield apareció tal y como Delaney había sugerido, un lugar visiblemente en dificultades, con más negocios cerrados que abiertos en su calle principal. Pararon en un restaurante que parecía servir el mismo menú desde 1970. La camarera, una mujer de unos 60 años con ojos amables y pies cansados, reconoció inmediatamente la descripción de Delaney que le dio Paige. «Oh, ¿te refieres a Dell?», dijo. «Es una mujer tranquila y reservada. Vive en la vieja cabaña Thorne, en Pinewood Road. La pobre parece que no ha comido bien en meses. Siempre pide lo más barato del menú». Les dio indicaciones y condujeron lentamente por barrios que habían vivido mejores décadas. La cabaña Thorne se encontraba al final de un camino de tierra lleno de baches. Una pequeña estructura que quizá había sido encantadora en su día, pero que ahora estaba deteriorada por el abandono. La pintura se desprendía de los laterales y el jardín no era más que tierra y malas hierbas. A Wesley se le encogió el corazón. Aquí era donde había ido Delaney después de abandonar la mansión. De un escondite a otro, pero este parecía mucho más desolador. Se quedaron sentados en el coche durante 10 minutos, sin atreverse a llamar a la puerta. ¿Y si ella no quería verlos? ¿Y si su presencia solo le recordaba otro fracaso, otra pérdida? «Hemos venido hasta aquí», dijo Paige finalmente. «Al menos tenemos que intentarlo». Wesley asintió y salió del coche. Cuando se acercó a la cabaña, se abrió la puerta principal. Delaney estaba en la entrada, y por un momento se quedaron mirándose a través del jardín cubierto de maleza. Parecía más delgada que cuando se marchó, si es que eso era posible. Llevaba el pelo suelto y sin peinar, y vestía ropa que le quedaba grande, pero fue su expresión la que le rompió el corazón a Wesley.
una mezcla de esperanza y miedo tan profunda que era casi doloroso de ver. «Oh, Wesley», dijo en voz baja. «Paige, ¿qué hacéis aquí?» «Hemos venido a hablar», dijo Wesley, recuperando la voz. «Si estás dispuesta a escuchar». Delaine asintió lentamente y dio un paso atrás para dejarlos entrar. La cabaña era austera y fría, con un mobiliario mínimo y sin toques personales. Daba la sensación de ser un lugar temporal, donde alguien esperaba en lugar de vivir. Se sentaron juntos en la pequeña sala delantera, con un silencio incómodo. Finalmente, Paige habló. «Encontramos el diario de Constance», dijo. «Estaba escondido en un pasadizo que nos habías mostrado. No lo descubrimos hasta después de que te fueras». Della abrió mucho los ojos. «Su diario. Lo busqué durante meses y nunca lo encontré. Estaba detrás de un panel suelto en la escalera», dijo Wesley. «Las últimas entradas son de 1942, justo antes de que desapareciera». «¿Qué decían?», preguntó Della en un susurro. Paige sacó las fotocopias que habían hecho. Wesley había insistido en dejar el original a buen recaudo en la mansión. Ella escribió sobre cómo su familia descubrió el plan de fuga y la encerraron en la casa. Pero la última entrada es diferente. «No trata sobre estar atrapada, trata sobre elegir marcharse», leyó en voz alta. «Esta noche me convierto en nadie. Esta noche soy libre. Creen que pueden encerrarme con su vergüenza y sus reglas. Pero desapareceré tan completamente que ni siquiera mi propio nombre podrá encontrarme». Delaine cerró los ojos y las lágrimas le corrían por la cara. «Ella lo eligió desaparecer. Y creemos que sobrevivió», añadió Wesley con delicadeza. «Encontramos un artículo de periódico de 1945 sobre una mujer que coincidía con su descripción y que regentaba una pensión para mujeres en Oregón. Puede que no sea ella, pero podría serlo», terminó Delaine. «Podría haber construido una nueva vida». Los tres se sentaron en la oscura cabaña, con el peso de la historia de Constance sobre ellos. Delaine sostenía las páginas fotocopiadas del diario con manos temblorosas, leyendo y releyendo la última entrada como si intentara absorber su significado a través de la piel. «No solo huyó de la vergüenza», dijo Delaine lentamente. «Huyó hacia algo, hacia la posibilidad de construir una vida según sus propios términos». «Eso es lo que pensamos», dijo Paige. «Y creemos que quizá tú hiciste lo mismo, en cierto modo. Viniste a la mansión buscando su historia, pero también buscabas permiso para desaparecer». Delaine levantó la vista, con los ojos interrogantes. «Permiso para dejar atrás quién se suponía que debía ser», dijo Wesley con cautela. «Para dejar de cargar con el peso del juicio de los demás. Constance te dio un modelo para eso. Ella desapareció y al parecer sobrevivió. Tal vez incluso prosperó». «Pero yo no he prosperado», dijo Delaine, con la voz quebrada. «Me he estado escondiendo en casas abandonadas y cabañas baratas, sobreviviendo a duras penas. Eso no es libertad. Eso es simplemente desaparecer lentamente». Wesley se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Delaine, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente sincera. ¿Tenías algún derecho legal legítimo sobre la mansión?» Ella se quedó callada durante un largo rato, y luego asintió lentamente. «Sutherland pensaba que sí», dijo. «Si pudiéramos demostrar el linaje y demostrar que la herencia nunca se resolvió adecuadamente, tendría un caso sólido. La subasta del condado podría haber sido prematura, así que renunciaste a algo que era legítimamente tuyo», dijo Paige. «No era mío», protestó Delaine. «En realidad no. Sí, técnicamente, por sangre y por ley, tal vez tuviera algún derecho, pero Wesley lo compró de forma justa en una subasta legal. Les dio a ambos un hogar. No podía quitarles eso. No después de haber visto lo que significaba para ustedes». «¿Pero qué significa para ti?», insistió Wesley. «Esa casa. Tu bisabuela vivió allí, quedó atrapada allí, huyó de allí. Has estado conectado a ella toda tu vida a través de las historias familiares. ¿No quieres saber qué podría ser si fuera realmente tuya? Si no tuvieras que esconderte en el ala sellada, sino que pudieras vivir en ella plenamente». El rostro de Delaine se descompuso. «Por supuesto que quiero eso, pero no lo merezco. Les mentí a ambos. Les hice creer que éramos amigos mientras ocultaba este enorme secreto. ¿Qué tipo de persona hace eso?». «Una persona asustada», dijo Paige en voz baja. «Una persona que ha sido tan herida que le resulta imposible confiar. Lo entiendo mejor de lo que crees.
Wesley observó cómo su hija se acercaba a ella y le cogía la mano. Era un gesto sencillo, pero le pareció monumental. Paige había elegido la conexión en lugar de la autoprotección. Eligió salvar la brecha que había creado la ira. Hemos estado pensando, dijo Wesley, ¿y si hay otra forma de manejar esto? Ni que yo sea el dueño de la casa, ni que tú seas la dueña, sino algo no diferente. Entiendo. ¿Y si la compartiéramos? Paige dijo, ¿y si encontráramos una forma de que la casa nos perteneciera a todos? No necesariamente de forma legal, sino de verdad. Un verdadero hogar para las personas que lo necesitan. No puedo pedirte eso, dijo Delaine, sacudiendo la cabeza. Tú la pagaste. Tú la reformaste. Es tuya. Pagué $75, dijo Wesley con una leve sonrisa. Y sin ti nunca hubiéramos sabido de la mitad de los espacios ocultos. Nunca hubiéramos restaurado la mitad de lo que hemos logrado. Has invertido tanto en esa casa como nosotros. Pero la traición fue real, interrumpió Paige. Y dolió. Pero ¿sabes qué dolió más? Verte marcharte, echar de menos tu presencia en la casa. Darnos cuenta de que, en algún momento, te convertiste en parte de la familia y te dejamos marchar sin luchar por ti. Delaine los miró a ambos, con una expresión en la que se mezclaban la incredulidad y la esperanza. ¿Has venido hasta aquí para decirme esto? Hemos venido a llevarte a casa, dijo Wesley simplemente. Si quieres venir, si estás dispuesta a dejar de esconderte y a intentar volver a vivir. No sé si podré, susurró Delaine. No sé si recuerdo cómo se hace eso. Nosotros tampoco, admitió Paige. Todos lo vamos descubriendo sobre la marcha. Pero quizá esa sea la clave. Quizá el hogar no es algo que se hereda o se compra. Quizá es algo que se construye junto con personas que entienden lo que es estar destrozado. Wesley se levantó y se acercó a la ventana, desde donde podía ver su coche aparcado en el jardín de Weddy. Benson tenía la cara pegada al cristal y observaba la cabaña con paciente devoción. He estado pensando en algo que dijiste una vez, dijo Wesley sin darse la vuelta, sobre cómo la casa recordaba cómo albergar vida. Entonces no lo entendí, pero ahora creo que sí. Esa casa ha estado esperando a personas que la necesitan, que puedan darle un propósito más allá de la simple existencia. Constance necesitaba dejarla, pero quizá tú estabas destinada a volver a ella para terminar lo que ella empezó. Se volvió hacia Delaine. Ven a casa con nosotros, no para esconderte, no para desaparecer, sino para construir algo. Aún no sé exactamente qué, pero algo que importe. Algo que transforme todo este dolor en un propósito. Delaine miró a ambos, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Lo dices en serio? ¿Después de todo? Después de todo, confirmó Paige. Queremos que vuelvas a casa. La palabra flotó en el aire. Hogar. No una casa, no una propiedad, no un lugar donde esconderse, sino un hogar. Un lugar al que pertenecer, donde ser aceptada, donde tener una segunda oportunidad. Delaine respiró profundamente. Primero tengo que contaros algo que no le he contado a nadie. Cogió una caja de la estantería cercana y sacó unos papeles. Son documentos que me dejó mi abuela. Me ha dado demasiado miedo mirarlos detenidamente. Pero si vamos a hacer esto, si realmente vamos a intentar construir algo juntos, tenéis que verlos, dijo, extendiendo los papeles sobre la mesita. Wesley y Paige se inclinaron para mirar. Es la Biblia de la familia Peaton, dijo Delaine con voz temblorosa. Con registros de nacimientos, matrimonios, todo, y cambia toda la historia. Wesley se quedó mirando la Biblia familiar, con su cubierta de cuero desgastada por generaciones de uso. Delaine la abrió con cuidado por las páginas donde se habían registrado nacimientos y fallecimientos con diferentes caligrafías a lo largo de décadas. Señaló una entrada de 1939. Este es el registro de nacimiento de mi abuela, dijo. Constance Marie Peaton dio a luz a una hija, Catherine Ann, el 15 de marzo de 1939. 3 años antes de que Constance desapareciera, dijo Paige, inclinándose más cerca. Pero mira el nombre del padre, dijo Delaine, con el dedo temblando mientras seguía la tinta descolorida. Wesley leyó en voz alta. Padre, Harold Peaton. La sala quedó en silencio. Harold figuraba en otra parte de la Biblia como sobrino de Aldrich, primo segundo de Constance. La agredieron, susurró Paige, con horror en los ojos. O la coaccionaron. Por eso la familia envió al bebé lejos. Por eso lo ocultaron. Delaine asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi abuela nunca supo toda la historia,
Pensaba que su madre simplemente no se había casado y había sido deshonrada. Pero esto tocó la entrada con delicadeza. Esto explica por qué Constance estaba tan desesperada por escapar. No se trataba solo del amor prohibido con Samuel. Se trataba de sobrevivir al trauma y escapar de la familia que lo había permitido o la había culpado por ello. Wesley sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho. Ira hacia personas fallecidas hacía mucho tiempo que habían encarcelado a una joven traumatizada en lugar de protegerla. Así que cuando Samuel vino a buscarla, ella vio una salida. Delane terminó, no solo para estar con el hombre que amaba, sino para escapar del lugar donde la habían violado y luego culpado por ello. Cuando su familia intentó detenerla, ella no solo huyó, corrió hacia la libertad. Y si ella es la que aparece en ese artículo del periódico de Oregón, dijo Page lentamente, analizando las implicaciones. Entonces construyó una pensión para mujeres. Dedicó su vida a ayudar a otras mujeres a escapar de situaciones difíciles. Transformó su dolor en un propósito, dijo Wesley, y sus palabras resonaron con lo que había dicho antes sobre la casa. Tal y como habíamos hablado, DeLay pasó con cuidado a otra página de la Biblia, una con anotaciones legales añadidas con tinta más reciente. Por eso Sutherland pensó que tenía un argumento sólido. Catherine, mi abuela, era la nieta legítima de Aldrich Peyton, aunque hubiera nacido de una agresión. Cuando Constance desapareció y la línea Peyton se extinguió, la herencia debería haber pasado a Catherine. Pero como la familia había ocultado su existencia y encubierto el nacimiento, nunca se la incluyó en ningún procedimiento legal, lo que significa que la transferencia de la propiedad nunca se completó legalmente. Page dijo, exactamente. La casa ha estado en un limbo legal durante 80 años. El condado pensó que tenía la titularidad clara cuando la embargó por impuestos, pero no era así. En realidad, no. Wesley se recostó en su asiento, con la mente dando vueltas. Así que tú eres la propietaria. Legal y legítimamente, eres la heredera legítima. Probablemente, dijo Delane, si quisiera seguir adelante, si quisiera acudir a los tribunales y hacer público mi caso, pero eso significaría exponer la historia de mi abuela, poner mi propio nombre en los registros legales, invitar al escrutinio y la atención. Ella los miró, con expresión cruda. Significaría volver a la visibilidad después de haber pasado 3 años aprendiendo a desaparecer. Pero tendrías un hogar, dijo Page con delicadeza. Uno de verdad. No algo en lo que te instalas ilegalmente o en lo que te escondes, sino un lugar que sea realmente tuyo. Sería nuestro, corrigió Delane mirando a ambos. Eso es lo que intento decir. Si sigo adelante con esta reclamación, no quiero hacerlo sola. Quiero establecer algún tipo de estructura legal en la que todos tengamos derechos sobre la propiedad, un fideicomiso o una copropiedad o algo así. No sé exactamente cómo funcionaría legalmente, pero sé que no quiero ser el único propietario de esa casa. Wesley sintió que algo se desbloqueaba en su pecho, un peso que no sabía que llevaba y que de repente se levantó. ¿Quieres compartirlo? Quiero transformarlo, dijo Delane con voz cada vez más firme. No solo restaurar el edificio, sino cambiar su significado. Constance quedó atrapada allí y luego tuvo que huir. Pero, ¿y si lo convirtiéramos en algo diferente? Un lugar donde las personas que huyen de un trauma, la vergüenza o el fracaso pudieran encontrar refugio, donde pudieran ser invisibles por un tiempo, pero de forma segura, con apoyo, como un santuario, dijo Page, con los ojos iluminados por la comprensión. O una residencia, continuó Delane, con las ideas fluyendo ahora. Para artistas, para personas que se están recuperando de una crisis vital, para cualquiera que necesite tiempo y espacio para reconstruirse. Podríamos ofrecerlo de forma gratuita o por un coste mínimo. Podríamos crear talleres, ofrecer formación laboral como has mencionado, Page. Podríamos convertirlo en un lugar de transformación en lugar de tragedia. Wesley se levantó y empezó a caminar por la pequeña habitación mientras la visión tomaba forma en su mente. Necesitaríamos dinero para las reformas, para los gastos legales de constituir el fideicomiso, para los gastos de funcionamiento. Todavía tengo algunos ahorros, dijo Delane. No mucho, pero algo. Y podríamos solicitar subvenciones, buscar donaciones. Si lo establecemos como una organización sin ánimo de lucro,
La casa es lo suficientemente grande, interrumpió Paige con entusiasmo. 14 habitaciones. Podríamos vivir en una parte y usar el resto para otros. Podríamos alojar a 6 u 8 personas a la vez, darles de 3 a 6 meses para que se aclaren. Todos tendríamos que trabajar, dijo Wesley con sentido práctico, para mantenernos y contribuir a los gastos. Puedo volver a dar clases, dijo Delane, y luego hizo una pausa, con miedo reflejado en su rostro. O tal vez no, quizás todavía tengo demasiado miedo para eso. Entonces da clases allí, dijo Paige con firmeza. Clases de arte para los residentes. Comparte tus habilidades. No tienes que volver a tu antigua vida para usar lo que aprendiste de ella. Wesley miró a ambas mujeres y vio cómo la esperanza y la determinación se reflejaban en sus rostros, y sintió que eso se reflejaba también en su propio pecho. Así que realmente vamos a hacerlo. Realmente vamos a hacerlo, confirmó Delane. Si me aceptas, si puedes perdonarme por no haber sido sincera desde el principio, dijo Paige, y se levantó y abrazó a Delane, sorprendiendo a los tres. No hay nada que perdonar, dijo ella. Todos nos ahora hemos decidido dejar de escondernos. Wesley se unió al abrazo, y los tres se abrazaron en la fría cabaña a la que Delane nunca tendría que volver. Afuera Benson ladró una vez, como si diera su aprobación a la decisión que habían tomado. Deberíamos irnos a casa, dijo Wesley finalmente. Tenemos mucho trabajo que hacer, dijo Delane, apartándose y secándose los ojos. Dame 10 minutos para hacer las maletas. Empaqueta todo, dijo Paige. No vas a volver aquí. 6 meses después, bajo la suave luz de principios de primavera, Wesley se encontraba en el porche delantero de lo que ahora llamaban la casa de Constant y observaba cómo llegaban los primeros residentes. El proceso legal había sido complejo, pero finalmente había tenido éxito. La reclamación de Delane se había validado mediante la Biblia familiar y la documentación de apoyo. En lugar de quedarse con la propiedad en exclusiva, había trabajado con un abogado para crear un fideicomiso benéfico con ella misma, Wesley y Paige, como cofideicomisarios. La casa ahora les pertenecía a todos y, lo que es más importante, pertenecía a su propósito. El invierno había transcurrido entre trabajo físico y burocrático. Habían completado las reparaciones esenciales, habían puesto la casa a punto y habían establecido Constance's House como una organización sin fines de lucro. Wesley había aumentado sus horas en la ferretería. Paige continuaba en la escuela primaria y Delane había comenzado a dar clases de arte en el centro comunitario de 2 pueblos más allá. Pequeños pasos para volver a la visibilidad, cada uno un poco menos aterrador que el anterior. Habían recibido una modesta subvención de una fundación regional dedicada a iniciativas de vivienda, suficiente para cubrir 6 meses de gastos de funcionamiento. La noticia se había difundido a través de las redes de servicios sociales y habían recibido más solicitudes de las que podían atender. Cada una de ellas representaba a una persona que buscaba refugio de circunstancias que se habían vuelto insoportables. Habían seleccionado a 5 residentes para la primera sesión. Una mujer de unos 60 años que abandonaba un matrimonio abusivo después de 40 años. Un joven veterano que luchaba contra el trastorno de estrés postraumático y la falta de hogar. Un antiguo profesor como Delane que lo había perdido todo por la adicción y llevaba 18 meses en recuperación. Un padre divorciado que intentaba reconstruir su vida después de la quiebra y un recién graduado universitario cuya ansiedad le había imposibilitado seguir los caminos tradicionales de la vida. Wesley saludaba personalmente a cada uno de los recién llegados, con Benson meneando la cola a su lado, recordando la primera vez que vio esta casa, cuando le pareció a la vez la salvación y la rendición. Veía esa misma mezcla de esperanza y desesperación en cada rostro mientras subían sus pertenencias por los escalones de la entrada. Bienvenidos a la casa de Constant, les decía a cada uno. Ahora están en casa todo el tiempo que necesiten. Paige había organizado la parte práctica con su eficiencia característica. Había creado paquetes de orientación, establecido normas para la casa que hacían hincapié en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida, y elaborado un calendario para los talleres y grupos de apoyo que ofrecerían. Pero también se había asegurado de que cada dormitorio tuviera flores frescas, que la cocina estuviera llena de comida reconfortante, que hubiera mantas suaves y buenas luces de lectura, pequeños detalles que decían,
Tú importas. Eres valioso. Este es tu lugar. Delane había preparado el estudio de arte en lo que antes era el ala sellada donde se había escondido durante tantos meses. Ahora, el espacio estaba lleno de luz natural, las ventanas limpias hasta brillar y los caballetes y los materiales dispuestos de forma atractiva. Había colgado algunos de sus propios cuadros en las paredes, incluido el de los tres en el jardín, que se había convertido en una especie de declaración de intenciones de lo que estaban construyendo. Esa noche reunieron a todos en el salón principal para una cena informal de bienvenida. Los residentes se mostraban cautelosos entre sí, como siempre ocurre con los desconocidos, que se ven obligados a convivir. Pero Wesley pudo ver cómo empezaban a relajarse mientras compartían la comida que Paige había preparado. Después de la cena, Delane se puso de pie y carraspeó nerviosamente. Había estado temiendo este momento, hablar ante un grupo, mostrarse visible y vulnerable. Pero Wesley la había animado y ella había aceptado que era importante. Quiero contarles una historia, comenzó, con voz tranquila pero firme, sobre una mujer que vivió en esta casa hace 80 años. Les habló de Constance, del trauma que había sufrido, de la familia que la había encarcelado, de la desesperada decisión que había tomado de desaparecer. Les mostró la entrada del diario, las últimas palabras escritas antes de que Constance huyera hacia lo desconocido. Durante mucho tiempo pensé que su historia trataba sobre huir, dijo Delane. Pensaba que era una advertencia sobre cómo la vergüenza y el miedo pueden hacernos desaparecer de nuestras propias vidas. Y, en cierto modo, eso es cierto, pero ahora lo entiendo de otra manera. Hizo una pausa y miró a los rostros que la observaban, a esos desconocidos que ya se estaban convirtiendo en algo parecido a una familia simplemente por estar allí, por haber decidido volver a intentarlo. Constance no solo huía de algo, corría hacia la posibilidad de una vida diferente, y la encontró. Tenemos pruebas de que sobrevivió, de que construyó algo significativo, un lugar donde otras mujeres podían encontrar seguridad. Transformó su dolor en un propósito, su huida en un servicio. Los ojos de Delane encontraron las páginas de Wesley. Eso es lo que intentamos hacer aquí. No ayudarte a esconderte del mundo, sino darte un lugar donde puedas ser invisible por un tiempo si lo necesitas, donde puedas sanar sin ser juzgado, donde puedas descubrir en quién quieres convertirte. Y luego, cuando estés listo, puedes volver a ser visible, pero en tus propios términos, llevando tu historia contigo en lugar de estar enterrado por ella. Una de las residentes, la mujer mayor, que estaba dejando su matrimonio, levantó la mano con vacilación. ¿Y si nunca estamos preparados? ¿Y si no encontramos el camino de vuelta? Wesley habló desde donde estaba sentado, cerca de la chimenea. Entonces te quedas aquí todo el tiempo que necesites, pero te diré lo que he aprendido. Estar preparado no significa no tener miedo. Significa estar dispuesto a intentarlo o incluso cuando tienes miedo. Los tres que vivimos aquí seguimos teniendo miedo la mayoría de los días, pero tenemos miedo juntos y eso lo hace soportable. La velada terminó poco a poco. Los residentes se retiraron a sus habitaciones, agotados por el viaje y la emoción y el extraño alivio de llegar a un lugar seguro. Wesley, Paige y Delane limpiaron juntos, trabajando en el cómodo silencio de personas que habían aprendido a comunicarse sin necesidad de palabras constantes. Más tarde, Wesley se quedó de pie en el jardín, donde los bulbos de primavera empezaban a brotar del suelo. Bulbos que Delane había plantado en otoño con la temblorosa esperanza de que todos siguieran aquí para verlos florecer. Paige se unió a él, deslizando su brazo bajo el suyo. ¿Crees que esto funcionará?, preguntó en voz baja. ¿Funcionará de verdad? Wesley pensó en la pregunta, en las 5 personas que ahora dormían bajo su techo, en el peso de la responsabilidad que habían asumido, en todas las formas en que este experimento de sanación compartida podría fracasar. Creo que lo descubriremos sobre la marcha, dijo finalmente. Juntos, Delane salió de la casa con 3 tazas de té. Las repartió y se quedó con ellos en el jardín, los tres mirando hacia la mansión, con sus ventanas iluminadas brillando cálidamente contra el cielo oscurecido. La casa recuerda cómo albergar la vida, dijo Delane en voz baja, haciéndose eco del título de su cuadro. Wesley sonrió sintiendo que algo encajaba en su interior. No es certeza, sino algo mejor. Un propósito, un lugar al que pertenecer, un hogar, y recordamos cómo vivir en él, dijo.
Por encima de ellos las estrellas comenzaban a aparecer en el claro cielo primaveral. Dentro, en las habitaciones de la mansión, las personas que se habían perdido estaban encontrando el camino hacia el descanso. Y en el jardín, 3 personas que habían comprado su propio refugio por $75 de valor se encontraban juntas, sin esconderse ya, por fin en casa.